Bien, pues vamos a comenzar a continuación con la clase de epidemiología. Y el primer tema del que vamos a hablar es el tema que habla de validación de un test diagnóstico. Como conocemos todos, este tema hace referencia a la capacidad que tiene un test diagnóstico de coincidir con un gol estándar. Es decir, siempre en el diagnóstico de una enfermedad habrá una prueba de referencia. Habitualmente en medicina pues se trata de la histología, pues se trata de un cultivo. Y la capacidad de un test alternativo, habitualmente más fácilmente aplicable, más barato, menos cruento, la capacidad de que este test alternativo sea capaz de identificar correctamente al sano como sano y al enfermo como enfermo. Es decir, que si yo estoy hablando de, por ejemplo, una prueba, un ELISA, un diagnóstico de una infección vírica, una infección bacteriana, perdón, pues el cultivo sería el gol estándar y dicho ELISA, esa serología, sería la prueba que quiero validar. Es decir, quiero ver si el ELISA es tan bueno como el cultivo a la hora de detectar al enfermo como enfermo y al sano como sano. Como hemos dicho en anteriores ocasiones, hay 4 parámetros que me sirven para decir si dicho test alternativo es bueno o es malo. Estos 4 parámetros son la sensibilidad, la especificidad y los 2 valores predictivos, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Estos 4 parámetros se dividen en parámetros de validez interna, y sería la sensibilidad y la especificidad, y parámetros de validez externa, y serían los 2 valores predictivos. La sensibilidad hace referencia a la capacidad del test alternativo, en este caso de este ELISA, de detectar al enfermo como enfermo, mientras que la especificidad hace referencia a la capacidad del test de detectar al sano como sano. Es muy importante destacar que tanto a la sensibilidad como a la especificidad se les denomina parámetros de validez interna, por tanto no dependientes de la prevalencia. Por el contrario, los valores predictivos, es decir, el valor predictivo positivo y negativo, sí dependen de la prevalencia de la enfermedad, por tanto son parámetros considerados de validez externa. Si la sensibilidad y la especificidad hacía referencia a que un enfermo, sensibilidad, esté bien diagnosticado como enfermo, o un sano, especificidad, esté bien diagnosticado como sano, los valores predictivos hacen referencia al resultado del test, no a si estoy enfermo o sano, sino a cómo ha salido mi test diagnóstico. De forma que se define valor predictivo positivo como la probabilidad que tiene un resultado, un sujeto que ha sido positivo, de realmente tener la enfermedad. Igualmente, el valor predictivo negativo hace referencia a la probabilidad que tiene un sujeto que ha resultado sano, que ha resultado negativo, de realmente ser sano. Probabilidad de un test negativo de ser sano. Una parte importante de este tema es saber hacer tablas de contingencia, de forma que lo normal en una pregunta del examen de ese tipo es que nos den la sensibilidad y la especificidad de un test y la prevalencia de la enfermedad y nos pregunten por un valor predictivo. Es decir, lo habitual en este tipo de preguntas es que te den los 2 parámetros de validez interna y la prevalencia y te pregunten por uno de los parámetros de validez externa. Vamos a ver. Siempre hay que seguir los mismos pasos a la hora de hacer una tabla de contingencia. Siempre. Me voy a permitir recordaros. En primer lugar, en una tabla, lo primero que hay que poner es el tamaño muestral. Como habitualmente no nos lo dan, lo que hay que poner es un número fácil, por ejemplo 100. En segundo lugar, hay que usar la prevalencia. La prevalencia nos va a dar lugar al total de enfermos. Por tanto, en la columna tendremos el total de enfermos. El resto será el total de sanos. Por tanto, en primer lugar pusimos total de la muestra, en segundo lugar tenemos los enfermos, por tanto, ya tenemos el total de sanos. Con la sensibilidad y la especificidad, y teniendo en cuenta el total de enfermos y el total de sanos, voy a poder calcular los sujetos verdaderos positivos y los sujetos verdaderos negativos. Una vez que tenga esto, eso es el tercer paso, calcular verdaderos positivos y verdaderos negativos. Una vez que tenga esto, terminamos la tabla. Por último, y siempre que ya tengamos la tabla construida, podremos calcular el parámetro de validez externa que me pide.
De forma que, si me preguntaran el valor predictivo positivo, sería verdaderos positivos partido del total de positivos. Si me preguntaran el valor predictivo negativo, sería verdaderos negativos partido de total de negativos. Vamos a ver algunas preguntas de este tema. La primera que quiero hacer es la pregunta número 80. Dice así: está usted evaluando una prueba diagnóstica y finalmente se encuentra en la siguiente tabla, la tabla que tenemos en la pregunta 80. Dice, a partir de ella, y redondeando decimales, señale cuál es la afirmación verdadera. Tenemos la tabla construida y nos están preguntando el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Bien, el valor predictivo positivo, como hemos dicho antes, es verdaderos positivos, en esta pregunta 80, partido del total de positivos, en esta pregunta 180. Por tanto, VPP 80 partido de 180. El valor predictivo negativo es verdaderos negativos partido de total de negativos. En esta pregunta será VN 800 partido de total de negativos, es decir, 820. Por tanto, valor predictivo positivo 80 partido de 180, valor predictivo negativo 800 partido de 820. La respuesta correcta, haciendo estas fórmulas, es la opción número 2. La pregunta 81 habla de lo mismo. Dice, está usted comparando el diagnóstico clínico de úlcera gastroduodenal y su hallazgo en la autopsia en una serie de 10.000 pacientes. Nos hemos construido la siguiente tabla, en la que tenemos por una parte los resultados de autopsia, úlcera o no úlcera, y el diagnóstico clínico, úlcera o no úlcera. Con eso nos hemos podido completar todos los datos, como veis ahí. Dice, ¿cuál es la más cercana a la sensibilidad? La sensibilidad es un parámetro de validez interna que se define como la probabilidad que tiene un sujeto enfermo de resultar positivo. El porcentaje de gente enferma que tiene Inter positivo. Por tanto, la sensibilidad de esta tabla será 130 partido entre 300. Será 130 partido de la suma 130 más 170. La opción correcta es la opción 2. Y si me preguntaran cuál es la especificidad, ¿qué habría que decir? Habría que decir que serían verdaderos negativos, o sea, 9.680 partido del total de sanos. Es decir, 9.680 partido de 9.700. La siguiente pregunta que vamos a hacer es la número 82. En esta pregunta me gustaría que fuéramos definiendo una por una las diferentes opciones. Nos dice señale cuál es la correcta. Dice la opción número 1. La sensibilidad es la proporción de sujetos sanos detectados por la prueba en el grupo de sanos. Eso no es correcto. La opción 1 se refiere a proporción de sujetos sanos detectados por la prueba en el total de sanos. La opción 1, por tanto, es la especificidad. En el total de sanos, aquellos coincidentes con el test, por tanto, test negativo partido total de sanos. Dice la opción 2. La especificidad es la proporción de enfermos en el conjunto de sujetos con resultado positivo a la prueba. Esto tampoco es correcto. Dice proporción de enfermos en el conjunto de sujetos que dieron positivo a la prueba. Se refiere al valor predictivo positivo del total de positivos a aquellos enfermos. Por tanto, valor predictivo positivo. La opción 3 dice que el valor predictivo positivo es la proporción de sujetos sanos en el total de sujetos con resultado negativo. La opción 3 tampoco es correcta, porque la opción 3 se refiere a dentro de los negativos aquellos que son sanos. Eso es la definición de valor predictivo negativo. La 4 dice el valor predictivo positivo varía al aplicar el test en dos poblaciones con diferente prevalencia. Esta es la correcta. Como hemos dicho anteriormente, los valores predictivos son parámetros de validez externa.
Por tanto, varían en función de la prevalencia. ¿Cómo varían? Recordemos esto siempre. Una alta prevalencia siempre implica un alto valor predictivo positivo y un bajo valor predictivo negativo. Y al revés, una baja prevalencia implica un bajo valor predictivo positivo y un alto valor predictivo negativo. La opción 5 dice que el valor global del test es la proporción de sujetos bien clasificados. El valor global del test se refiere a la capacidad del test de clasificar bien. Por tanto, la fórmula será en el numerador los verdaderos, tanto verdaderos positivos como verdaderos negativos, y en el denominador será el total de la muestra. Bien, vamos a hacer la siguiente pregunta. Dice la pregunta 84. El valor predictivo negativo de la citología vaginal es del 90%. VPN de la citología vaginal es del 90%. Si una paciente tiene un test negativo, ¿qué será lo correcto? Valor predictivo negativo hace referencia a la probabilidad que tiene un sujeto que ha resultado negativo de ser sano. Por tanto, si esta paciente ha sido negativa y el valor predictivo negativo es del 90%, querrá decir que la probabilidad de que la mujer sea sana será del 90%. Y por tanto, la probabilidad de que sea enferma será solo del 10%. Es por tanto la correcta la opción número 2. Probablemente alguna persona podría haber pensado que la 4 es cierta, es decir, si no tuviera la enfermedad, habría un 90% de posibilidades de que la prueba hubiera sido negativa. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que la opción 4 no te habla de los negativos cuántos son sanos, sino que la 4 habla de los sanos cuántos son negativos. Es decir, la 4 hace referencia a la especificidad y por ello es incorrecta. Otra pregunta que trata de este mismo tema es la pregunta 85 y dice así. En un estudio que evalúa una nueva prueba para el diagnóstico de un determinado tipo de cáncer, se informa que en el grupo de pacientes diagnosticados de cáncer según el test, la probabilidad de confirmar el resultado positivo es del 80%. ¿De qué parámetros estamos hablando? Nos dice, fijémonos, del total de diagnosticados de cáncer según el test. Esto es clave. ¿Por qué? Porque si me dijeran del porcentaje de sujetos diagnosticados de cáncer, estaríamos hablando de la sensibilidad. Pero me dicen del grupo de sujetos diagnosticados de cáncer según el test, es decir, no de los enfermos, sino de los positivos. Cáncer según el test de los positivos. Por tanto, me están hablando del valor predictivo positivo. La pregunta que vamos a hacer a continuación es la 87. Dice, el resultado de un electrocardiograma de esfuerzo para la predicción de enfermedad coronaria cambia si se varían los milímetros de presión del ST, de forma que se considera anormal a partir de 2 milímetros en lugar de 0,5. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a ver. Si yo paso de considerar como patológico de 2 milímetros a 0,5, ¿qué voy a tener? Voy a tener que mucha más gente va a ser considerada como enferma al ser un criterio menos selectivo. Por debajo de 0,5 va a haber mucha más gente que pueda ser considerada enferma. Por tanto, vamos a pillar, vamos a detectar a mucha más gente. Por tanto, al pasar de 2 a 0,5, voy a aumentar la capacidad del test de detectar enfermos. Es decir, voy a aumentar su sensibilidad. ¿Y qué pasaría si en vez de un descenso de 2 milímetros me exijo un descenso de 3 milímetros? Casi nadie va a tener un descenso de 3 milímetros. Por eso voy a poderme quitar falsos positivos. Ahora bien, si un sujeto
tiene más de 3 milímetros, que podré decir que casi seguro es ciertamente un enfermo. Recordemos esto que quiere decir. Un test sensible tiene una gran capacidad de detectar enfermos, pero ojo, a expensas de un alto número de falsos positivos. Por tanto, ¿cuándo es importante un test sensible? Cuando diagnostica, cuando el resultado es negativo. Y al revés, lo útil de un test específico es que salga positivo, porque si sale negativo, puede ser perfectamente un falso negativo. La pregunta 89 es una pregunta interesante. Dice así: un procedimiento para la detección de hepatopatía crónica tiene un valor predictivo positivo del 65% y un valor predictivo negativo del 80%. Si un individuo es diagnosticado de hepatopatía con el test, ¿qué probabilidad hay de error en el diagnóstico? Esta pregunta nos dan los dos valores predictivos, el positivo 65%, el negativo 80%. Hay que recordar que utilizaremos un valor predictivo u otro en función del resultado diagnóstico. Esto quiere decir que, como en esta pregunta dice un individuo es diagnosticado de hepatopatía con el test, querrá decir que el sujeto ha sido positivo. Si el sujeto ha sido positivo, me voy a fijar en el valor predictivo positivo. Por tanto, el valor predictivo negativo 80 en esta pregunta no vale para nada. Como el test ha sido positivo, debe decir, por tanto, que la probabilidad de enfermo será del 65%. Y, por lo mismo, habiendo sido positivo, la probabilidad de sano será lo que resta, es decir, del 35%. ¿Con qué me quedo en esta pregunta? Dice, si un individuo es diagnosticado de hepatopatía según el test, o sea, si ha sido positivo, ¿qué probabilidad hay de error en el diagnóstico? Es decir, de que el señor realmente no sea enfermo. Bien, ya lo hemos dicho, 35%. Si me preguntaran por la probabilidad de que sí que fuera enfermo, 65%.